Hablemos del oxígeno y del CO2 en la sangre. ¿Cómo se mide eso? Con un aparatico que se llama pulso oxímetro y mide la saturación de oxígeno. Hay algunos que miden la saturación de CO2, pero no es lo más común. Yo creo que todos durante la pandemia vieron que se empezaron a utilizar mucho esos aparaticos para medir la saturación de oxígeno en sangre. Hay unos que son más costosos que miden la saturación de CO2, pero no es lo normal. Los niveles normales de saturación en sangre están entre 95, 90 hasta 99%. O sea, saturaciones muy altas. Cuando una persona ya está menos de eso, sí quiere decir que hay un problema en la absorción de oxígeno y ya habría que entrar a ver qué es lo que está pasando. Igual, una persona que esté sana y por ejemplo hace una apnea, le pones un pulso oxímetro y la saturación de oxígeno tuvo que haber disminuido porque la persona utilizó los recursos que están en el sistema pues para sobrevivir durante ese tiempo donde no hubo respiración. Ahora bien, cuando queremos hacer respiraciones lentas, inhalando despacio y exhalando despacio, lo que estamos haciendo es aumentando la cantidad de CO2 en sangre porque no le estamos dando tanta salida. En cambio que esas respiraciones que son muy rápidas, que son como agitadas, ahí estamos expulsando muchísimo CO2. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Cuando hago respiraciones lentas, aumenta el CO2 en sangre. ¿Qué habíamos hablado del CO2? Como el CO2 es vasodilatador, y es broncodilatador, mejora la absorción de oxígeno. Entonces, esa es la paradoja, que digamos yo cuando tengo más CO2 pues mejoro la absorción de oxígeno, y cuando mido que hay mucho oxígeno es porque hay menos CO2, porque ya no se necesita el CO2 porque ya absorbí mucho oxígeno. Esto es confuso, pero si se entiende ya check. Entonces, cuando yo respiro muy rápido, lo que estoy haciendo es eliminando el CO2 de mi sistema. Por lo tanto, voy a tener vasoconstricción, broncoconstricción, y eso va a disminuir la absorción de oxígeno en la sangre. Otra vez, ¿qué es lo mejor? ¿El oxígeno o el CO2? En realidad lo que necesitamos acá es un equilibrio. Y no importa, yo no me guiaría mucho por qué dicen los aparaticos o cómo me siento. Me tengo que escuchar. La base de esto es saber qué está pasando en mi cuerpo. Si yo siento que estoy acelerado, ¿qué es lo que está pasando? Está activado el sistema nervioso simpático, mi corazón está acelerado y probablemente yo quiera buscar calmarme. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer? Aumentar los niveles de CO2, que son los que me tiran para abajo. O si yo estoy como con sueño, muy calmado, lo que quiero hacer es expulsar el CO2 de mi sangre, por lo tanto inhalo y exhalo muy rápido y eso va a hacer que me active. O en el transcurso del día, lo mejor de todo es buscar un equilibrio. Ahí es donde podría hacer respiraciones tipo agua, donde inhalo, exhalo en la misma cantidad de tiempo para mantener ese equilibrio que no me mantiene ni muy activado ni muy dormido, sino en equilibrio.